poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Todos, aleluya. Que se note esa alegría, que se note esa felicidad que tenemos como hijos del Dios Altísimo. Solo a Él damos toda gloria, solo a Él damos toda honra, toda alabanza y toda adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa alegría que estamos aquí en la Iglesia Cristo Viene, damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Siempre deseamos que te estés gozando juntamente con nosotros y que ahí donde tú te encuentres puedas sentir también la presencia de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Y luego da la recomendación, o la ordenanza más bien. Recomendación no es la palabra correcta. La ordenanza: no te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Significa, no les vayas a venerar, no los vayas a reconocer como intercesores, no vayas a ponerles como un algo o un alguien. Dice,
Porque yo el Señor tu Dios, Dios celoso, diga usted, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, tercera y cuarta generación, dice en la otra traducción, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis ordenanzas. Que el Dios reciba de sus palmas esa ofrenda. Es con mucha tristeza cuando usted medita en las Escrituras que tengamos que hablar de estas cosas después ya casi 2000 años que la iglesia tiene caminando en la tierra. Pero no podemos pasar por alto el paganismo que se ha infiltrado en el culto o en la relación del pueblo a un creyente con su Dios. En la escritura que le dimos lectura, Dios nos afirma que la persona que tenga otra cosa, sea Dios, escultura o cosa, en presencia de Dios, se convierte no en seguidor de Dios, sino en enemigo de Dios. Para aquellos que consideran que la idolatría es algo simple, el Señor lo establece de esta manera: que personas que pongan otro Dios, otra imagen, otra cosa en lugar de Dios, se convierte enemigo de Dios. Y Dios lo declara que estas personas lo hacen porque odian al Creador del universo. Y Dios afirma que va a visitar esta maldad en los creyentes que tal cosa hagan, hasta la tercera o cuarta generación, que son nietos, bisnietos, etc. ¿Por qué nuestro Dios declara de sí mismo que Él es un Dios celoso? Es una expresión que para nuestros tiempos es adjudicada a personas que consideran que si alguien es celoso es porque no está seguro de aquello que posee o tiene. A veces se usa mucho en los términos del matrimonio, que una persona es celosa cuando esa persona no está segura del cariño o del amor de su cónyuge. Pero según Dios, si el celo que se expresa por la persona, cónyuge, hombre o mujer, está fundado en la verdad, es la expresión más clara que existe para afirmar que ese cónyuge ama a aquel ser con el cual se ha unido. Nosotros asumimos que la expresión celosa es negativa, pero si esto fuese así, entonces ¿dónde pondríamos nosotros a Dios, que afirma que su propio nombre en otra escritura es celoso? Mi nombre es celoso. Y no podemos asumir que una actitud o práctica de del ser divino, que declara que es un Dios bueno y que tiene el control sobre todas las cosas, su expresión o su actitud de práctica ser celoso es por falta de seguridad en sí mismo. Porque si alguien está seguro de quién es, Él es nuestro Dios. Amén. De manera que la razón principal por la que Él expresa y lo dice de esta manera, que es un Dios celoso, es porque Él ama aquello que ha venido a ser su propiedad y no la comparte con nadie ni nada. Bendiga a nuestro Dios. Leemos en las Escrituras que hablando del matrimonio, que la única forma de un matrimonio separarse bíblicamente es porque uno de los cónyuges sea infiel al otro, porque tenga relación con un hombre, la mujer o el hombre con una mujer. Si esta acontece, entonces da la libertad bíblicamente para una separación bajo la voluntad de Dios. Cuando el hombre es infiel o la mujer le es infiel, es la única forma que la Biblia enseña que se puede separar un matrimonio.
¿Por qué Dios lo pone de esta manera? Porque Él lo afirma a través de todas las escrituras, que la persona que le ponga a otro Dios, figura o cosa delante de Él en su lugar o a la par, Dios lo aborrece y lo declara su propio enemigo. Así que Dios no espera en un matrimonio algo que Él mismo no está dispuesto a hacer. Es por eso que hoy en este día es importantísimo que usted y yo comprendamos el amor que tiene Dios para con nosotros, tanto que nos cela con un celo entrañable. Y esto no manifiesta una inseguridad de Dios, sino un amor que permanece eternamente y para siempre. Bendiga a nuestro Dios. Así que en forma paralela, si una persona, un hombre o una mujer, no cela a su marido o a su esposa cuando se entere de que este o esta ande coqueteando fuera, es porque realmente no le ama. Pero no vamos a hablar del matrimonio. Estamos hablando de la unión del hombre y la mujer con el Dios creador que nos formó del polvo de la tierra. El profeta Nahum, en su pequeño libro, en el capítulo 1 versículo 2, dice así, hablando de los creyentes que rehúsan echar fuera de sí los dioses que levantan en el caminar con el tiempo. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Sabe de quién se está refiriendo el Señor? De aquellos que le confesaron, a los cuales Dios declara enemigos, porque pusieron otro Dios a la par de Él. Es como un esposo o una esposa tener a otra persona a la par de su cónyuge. Nadie en este tiempo aceptaría tal cosa, si es que realmente se ama al cónyuge. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Encontramos nosotros, y en este día voy a ser específico con nombres, y no vaya usted a asumir que estoy hablando de ciertas religiones, porque también el grueso de la información o de la enseñanza está dirigida a nosotros mismos, los creyentes, cristianos evangélicos. Pero voy a usar otros grupos que profesan servir al Dios eterno como ejemplo, para que cada uno de nosotros juzguemos la posición de ellos, la posición de nosotros, la posición de los creyentes en la faz de la tierra. Y antes de iniciar mencionando algunos nombres como ejemplo, quisiera yo preguntarle a usted, cosa que creo lo dije la semana pasada: si tuviéramos la oportunidad en este momento de ir con las diferentes religiones que profesan servir al Dios eterno, y eligiésemos 1000 de sus congregantes de cada una de estas religiones que realmente tratan de servir a Dios conforme a las doctrinas a las cuales pertenecen, les hiciéramos la pregunta de uno por uno: ¿cuál de ustedes asume o piensa que al final de sus días va a ir a dar al infierno? Y le puedo asegurar, de la religión que los tome, que profesan conocer a Dios y que son más o menos fieles a su congregación, su respuesta, casi sin temor a equivocarme, sería que ninguno. Usted imagínese. Y si los de este grupo les hace la pregunta, tomando a 1000 de ellos, por casi seguro la respuesta sería, al menos que estuvieran jugando, lo dirían: pero voy al cielo. Así que toda la humanidad que profesa conocer al Dios vivo asume o cree que va a ir a dar al cielo. Pero no se han puesto a meditar un poco que en medio de su culto y su relación con Dios se ha infiltrado toda clase de paganismo, adoración a imágenes, figuras, prácticas, cosas de esta tierra, cuando Dios afirma que los que confían en Él nunca jamás serán avergonzados. Lo dice el Eterno.
Mi deseo no es que usted vaya a pensar que yo lo hago con algún sentimiento opuesto, negativo, por lo que voy a mencionar. Mi más grande deseo, y siempre se lo digo delante de Dios, delante cuya presencia nos encontramos en estos momentos. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? Él lo dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ustedes. Así lo dice el Señor. Y mi más grande deseo es que todos y cada uno de ustedes aquí y los miembros de sus familias que les pertenecen lleguen al cielo. Y que lleguen al cielo por la enseñanza, por la verdad que se predique aquí, para que no vaya a ser tropiezo de que ninguno se extravíe en el caminar. Pero con el amor y el gran deseo y anhelo de que ustedes lleguen al cielo, tengo un poquito más amor y deseo de yo llegar al cielo. Va a decir: oh, pastor, qué malo es usted. Es que realmente, si podemos jugar en 1 y 1000 cosas en este mundo, podemos jugar a cuantas cosas, nunca juguemos con la vida eterna. Porque si algo es valioso en este sistema, en este tiempo temporal de vida, es la vida eterna que cada uno se nos ha prometido de parte del que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy dando muchas vueltas para mencionar estos grupos como ejemplo, porque son muchos. Solamente mencionaría unos, iniciando con la Iglesia Católica. Los católicos, según la afirmación de ellos mismos, tienen aproximadamente arriba de 100,000 figuras, imágenes, objetos de culto, que ni el mismo Papa, líder de ellos, conoce el número completo de los objetos que tienen como símbolo de adoración, de intercesión o de reverencia. Ni el mismo líder principal de ellos conoce el gran número de estos objetos de adoración. No voy a quedar mucho con ellos. Todos los evangélicos asumen, que conocen algo de Biblia, que la Iglesia Católica está llena de objetos de adoración, por lo cual les identifican como una creencia que está muy inclinada al paganismo. Y según la Biblia, no están muy equivocados. Los testigos. Otro grupo de personas que se cuenta entre los 6-7 millones para este tiempo, que iniciaron por allá en los años 1852 para ser exacto, con un hombre llamado Charles Ted Russell, que inició esta enseñanza o esta doctrina donde declaran o profesan que no existe cielo, que no existe infierno, que no existe Jesucristo, o existe pero es un ángel, que no hay Espíritu Santo, y que el único fin de ellos es hablar del supuestamente evangelio de una Biblia producida por ellos mismos, que van a pasar la eternidad en un tiempo milenial. Y si usted les pregunta que si creer en Jesús, dicen que sí, fue un buen hombre, a la par de un ángel que hizo cosas buenas, pero no le reconocen como Señor, mucho menos Salvador. De manera que en los grupos que mencionaré directamente se encuentran religiones y también sectas, y no mencionaré muchas. Encontramos nosotros a un grupo llamado del Séptimo Día, reconocidos como la Iglesia del Séptimo Día o Adventistas, que por los años 1863 por su líder Elena White inició esta nueva grupo de personas creyentes que afirman que si alguien adora o sirve a Dios o tiene culto en el domingo, son el tipo, la representación de la marca del anticristo. Quiere decir que todos los que se reúnan en domingo
según la enseñanza de este personaje o esta profeta, Elena White, esas personas son discípulos del anticristo. De manera que si alguien no adora conforme la enseñanza en el sábado, están imposibilitados de llegar al cielo. Y ya han puesto toda su confianza y toda su fe, no en el Señor del sábado, que en una ocasión dijo cuando fue confrontado por aquellos religiosos: tus discípulos quebrantan el sábado. Y le responde: he aquí uno mayor que el sábado. Amén. Y afirma: Dios no creó al hombre para ser esclavo del sábado, sino para hacer el sábado servicio del hombre, para que repose. Pero en su infinita misericordia, Dios había dado un pueblo que estaba sujeto a muchas enseñanzas y ordenanzas, 613 para ser exacto. Les dio el último día de la semana para que pudieran reposar, ya que vivían bajo un yugo muy fuerte de un sistema opuesto al hombre y mujer que servían a Dios. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo declara con ejemplo los 4 servicios que siguieron después del domingo de resurrección. Por 4 ocasiones estuvo apareciendo a los servidores de Dios, a los discípulos que habían quedado todos los domingos. ¿Por qué? El domingo es el primer día de la semana. Y aún Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 2, dice que cada primer día de la semana, cuando se reuniesen. Lo que está Dios enseñándonos con esa transición del sábado al domingo es que ahora el hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene que esperarse hasta el último día de la semana para reposar y alabar a su Dios. Ahora puede empezar reposando el primer día de la semana, adorando al Dios vivo, para que así pueda adorarle todos los días de la semana. Así que los que han entrado en Cristo Jesús han entrado en su reposo. Encontramos a una iglesia predominada por sí mismos, la iglesia de Cristo. Un hombre conocido llamado por Alexander Campbell, por el año 1890, inició esta nueva doctrina, donde afirma que si una iglesia tiene dentro de sus atrios cualquier instrumento de música, no le están cantando a Dios, le están cantando al enemigo. Así que fueron influencia por Alexander para que se sacase la adoración y la alabanza de la iglesia con toda clase de instrumentos, echando a un lado, echando a sus espaldas la recomendación del rey David en el Salmo 150, donde nos dice que adoremos a nuestro Dios con toda clase de instrumentos y símbolos resonantes. Y al final termina con esta expresión: y todo lo que respire alabe a su Dios. Amén. Y estos mismos hombres que declaran o profesan o exhortan para que su pueblo o sus congregantes no adoren a Dios con música dentro del templo, salen fuera y tienen toda clase de música mundana, y a esa sí le dan vuelo, como dice, le dan vuelo a la hilacha. Cuando el Señor nos recomienda que nuestros cánticos deben de ser salmos, himnos, todo aquello que confiese a nuestro Dios. Todo cristiano, la alabanza en sus labios debe hacer aquella que exalta y glorifica a su Dios. De manera que tienen su confianza en algo muy frágil. Los mormones, un grupo de personas que manda a todos sus servidores o seguidores o congregantes por 3 años, cuando son nacidos en esa congregación, para que vayan 3 años por la tierra en sus bicicletas por ahí, supuestamente teniendo 3 años de misioneros, para así ser parte de la congregación, la cual ellos asumen, según que José Smith, allá en los años 1830, un hombre llamado Joseph Smith,
establece esta nueva adoración, esta nueva enseñanza, donde les entrega un libro conocido como el libro del Mormón, y con claridad dice en su primera página otro evangelio. Cuando el escritor el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si alguno viene predicando otro evangelio, que sea, creo que es a los Gálatas, que no es el que yo estoy predicando, sea destinado al mal, al infierno, a la destrucción, sea anatema. No existe otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de los apóstoles y profetas que Dios levantó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que fueren por toda la tierra y predicasen el evangelio. En el año 1830 este hombre establece esta nueva idea, y esta es la fe que ahora tiene un gran grupo de personas sirviendo, según ellos, a Dios, con su gran profeta llamado José Smith. Pero ahora mencionemos nosotros el resto de las organizaciones a las cuales usted y yo pertenecemos. La iglesia evangélica, que inició por los años 335 de nuestra era, con el emperador llamado Constantino, donde se levantaron hombres como Martín Lutero, Juan Calvin, Jan Hus y otros, y se le conoció como la reforma de la iglesia en los años 1500. Primeramente, la iglesia inicia y se forma la iglesia católica en el año 335 con Constantino. En el año 1500, a los finales de 1400, se levantan estos hombres y empieza la reforma de la iglesia, que ahora le conocemos como la iglesia evangélica, y que le declararon en ese tiempo la iglesia protestante, que protestaba de todas las prácticas paganas que la iglesia había adquirido en los últimos 1700 años. Pero la iglesia evangélica a la cual usted y yo pertenecemos no se ha quedado aparte, no se ha quedado atrás en adquirir sus propios dioses. Si el Papa no conoce el gran número de objetos de adoración, tampoco los evangélicos las conocen. Porque los evangélicos tenemos otra clase más sofisticada de ídolos o de dioses paganos en nuestro servicio. Las fiestas que Dios nos establece como fiestas santas, donde deberíamos adorar a nuestro Dios, como la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ahora la iglesia evangélica ha adquirido o ha adherido a su servicio adorar o reconocer como algo, como un milagro, a una coneja, a un conejo que pone huevos. Para ser directo, el servicio de las tres fiestas siguientes, que es la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos, la transformaron en una fiesta de adoración a toda clase de demonios con figuras de calavera o esqueletos, siendo el objeto principal una calabaza. Y el día más celebrado por todo el cristianismo en la faz de la tierra, aunque no es el día correcto, pero celebrado, es la Navidad, donde en lugar de darle gracias a Dios por haber venido desde el cielo, tomar forma de siervo y vivir bajo la servidumbre de la ley y el imperio romano en ese tiempo, donde se presenta a Dios como lo había declarado la Escritura, en el tiempo señalado o al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que estábamos bajo la ley. En lugar de darle ese reconocimiento al Dios vivo, celebran a un hombre rojo, cargadito de peso, con una barba blanca, llamado Santo Claus, San Nicolás. Esa es la forma de incorporación de sus principales objetos de adoración en los días más principales de sus servicios a Dios. La mayoría de los cristianos no saben el significado que debe de existir en el servir a su Dios. No tendrás dioses o objetos causa de culto cerca de mí o aparte de mí.
porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la segunda y tercera generación de aquellos que hacen tales cosas porque me aborrecen. El Dios al cual usted y yo pertenecemos es un Dios santo, que nos ama con un amor entrañable. Y el hecho de que se declare a sí mismo celoso es porque manifiesta su amor, un amor por el cual lo manifestó y lo reveló en la cruz del Calvario, dando su propia vida por nosotros. Bendígalos, lo siente en su corazón. Permítame concentrarme en algunas de las escrituras como ejemplo solamente. Sea paciente en escucharlas, son escrituras muy interesantes. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos 14, 15 y 16 dice así: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Entienda el concepto o lo que existía atrás de la expresión de Pablo y la inspiración del Espíritu Santo. Pablo se encontraba predicando el evangelio. Llegó un momento donde miran un paralítico que estaba allí, y Pablo se le quedó mirando fijamente y vio que en este hombre había fe al estar escuchando el mensaje. Y dice Pablo: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre se paró y saltó y empezó a caminar. El pueblo cristiano, judío y no judío, al ver estas cosas, empiezan a proclamar: dioses han descendido en figura de hombres. Y a Bernabé, compañero de Pablo, le decían Júpiter, y a Pablo, que llevaba la palabra, le pusieron Mercurio. Y entonces Pablo les dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las generaciones o a todas las gentes andar en sus propios caminos, que andan en sus vanidades y en sus paganismo. Pero ahora Pablo les está explicando el camino de la verdad, que Dios es un Dios único, digno de ser servido, y no mezclarlo con otro Dios. En el libro de los Hechos se encuentra en Atenas, capital de Grecia, y viene Pablo y empieza con esta información, hablándoles a aquellos servidores de imágenes, entre los cuales se encontraban los judíos separados del reino, o de más bien de Israel. Dice: el Dios que hizo el mundo. Ponga atención a la escritura, que es tan preciosa la forma en que lo pone el traductor del original al idioma que usted y yo leemos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Cuántos creen que nuestro Dios creó todas las cosas? Dice: siendo Señor, diga usted, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Déselo a nuestro Dios. Nadie va a ser una figura de Él. Nadie va a ser una estatuilla, aunque lo pinten allí el artista mejor de la tierra, Michelangelo o cualquier otro, allí con su barba bien arregladita y su bigote y sus ojos, ¿verdad? Del color que le quieran poner. Ese no es nuestro Señor. Dios no le dio ni revelación ni capacidad para que nadie hiciera figuras de Él. Se lo dijo claramente, que lo declarase el profeta, porque pongan atención: a mí nadie me ha visto, para que no vayas a pervertir y hagáis figuras de mí. Luego prosigue: ni es honrado por manos de hombres, como si usted, un artista, va a hacer algo y este es mi Dios, figura al leño, al papel. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado entre los muertos. Déselo a nuestro Dios. El trono blanco está esperando a la creación.
Y ahora Pablo va a darles el ejemplo de lo que le acontece al pueblo de Israel en el libro de Primera de Corintios, donde leímos el versículo inicial, capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Quiere decir, todos fueron cubiertos por la nube, que en este caso es el Espíritu Santo. Todos fueron cubiertos de cobertura, cuando la calor por la nube, y por la noche con el fresco de las nubes y el calor de la noche. El Espíritu Santo los cubrió a todos. Después de haber sacrificado el cordero, sacarlos al desierto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego todos comieron el maná, simbolismo de Jesús. En otras palabras, todos participaron de la Pascua. Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, la palabra de Dios, un simbolismo de la palabra de Dios. Todos tuvieron la palabra de Dios, que era en este caso el simbolismo por el agua. Dice: y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En otras palabras, todos fueron llenos del Espíritu. Todos comieron del pan. En otras palabras, participaron del sacrificio del Mesías en el futuro. Lo estaban haciendo en el pasado. Y luego todos bebieron la palabra de Dios por medio de la agua que salía de la roca, y la roca que los seguía era Cristo. Esto me llama a mí mucho la atención. Este pueblo miró estas maravillas, la gloria de Dios manifestarse literalmente en sus vidas, y traer una roca gigantesca que alimentaba de agua no solamente a 2 millones de creyentes, sino también a millones de animales que llevaban con ellos. Todos participaron de esta gloria. Usted que ha creído que usted ha participado de gloria, estos también lo hicieron. Pero vea la expresión que sigue: pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bendiga a nuestro Dios. Y luego sigue: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ahorita vamos a leer la escritura de este acontecimiento, porque es donde nos vamos a concentrar el tiempo que me queda. Dice: ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron. Estuvieron otros dioses al lado de ellos, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, y está hablando Pablo incorporándose él mismo, haciéndose él mismo parte de ese grupo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, simbolismo de Satanás. Ni murmuréis, ni anden chismeando, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el mismo Satanás, por el destructor. Y una vez más lo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Diga usted: como ejemplo. Casi nadie lo quiere decir. Diga: como ejemplo. Ayúdeme a predicar, ¿sí? Y ya están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a quienes pertenecemos para este último siglo. Yes. Y luego termina con este versículo, la escritura, en el versículo 14: por tanto, amados, huid de la idolatría. Dígale a alguien si está cercano a usted: huye de la idolatría. Sí, los evangélicos se acomodaron muy bien, pues no tenemos ídolos en nuestro templo, no tenemos imágenes bonitas.
como las acostumbran otros grupos religiosos, de manera que nosotros nada tenemos que ver con el paganismo. Y el paganismo se ha infiltrado en las iglesias que profesan conocer el evangelio de Cristo, como no tenemos idea. Usted y yo podemos divertirnos con muchas cosas, pero no lo hagamos con la vida eterna, porque la Escritura dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios, al rescatarnos, nos ha dado una libertad con la cual usted, si la practica, será el hombre o la mujer más feliz de la faz de la tierra. No hay razón por qué incorporar otras cosas que el mundo nos ofrece como cosas buenas o brillantes que atraen a las almas incautas y son tropiezo para ellos, y se convierten en seguidores de toda cosa que brilla acá en la tierra. Vamos a hablar de la escritura a la cual se refería Pablo, ahí en el versículo, en Éxodo capítulo 32, porque ahí vamos a entender algunas cosas que de seguro el Espíritu Santo revelará. Y Aarón les dijo, recuerden, Moisés, están al pie del monte acampando. Moisés tiene ya 40 días allá arriba en el monte. El monte está humeando, el fuego se mira que sale de entre el humo. No pueden ver en el espesor de él hacia arriba, y lo único que ellos escuchan acá son los truenos y relámpagos y el estremecimiento del monte que se movía como un ebrio. Ellos están atemorizados, pero después de un tiempo se acostumbraron a estos sonidos, a estos temblores, a estos rayos, y volvieron a una vida normal. Entonces hacen algo imprevisto o inimaginable. En Éxodo capítulo 32 versículo 2, le piden a Aarón que Moisés que subió allá arriba, ya no saben qué aconteció con él, de manera que ahora necesitan a unas figuras, unos dioses que vayan delante de ellos, y le dicen que por favor se encargue de este asunto, ya que él era el sumo sacerdote principal, líder del pueblo. Y Aarón les dijo, bueno, ya que quieren ustedes esto, entonces hagan esto: apártenme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Zarcillos, arete, significa que usted pertenece a alguien, es esclavo de alguien. Cuando la mujer se pone aretes, es una práctica muy antigua, quiere decir que está sujeta a un señor. Cuando usted mira a un hombre con un arete o algo, quiere decir que está sujeto a un señor, pero no al Señor del cielo. Bueno, hay mucha información ahí. Dice: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. En este caso, para que no vayan a malinterpretarme, las mujeres es permitido el traer esos aretes en sus oídos, porque significa que están sujetas a su marido. Y lo hacen desde antes de casarse, porque es una práctica ya que se convirtió como una cultura, lo cual es permitido bíblicamente. Así que no vayan a sentirse mal y quieran tirar sus aretes. Con una ocasión viene un hermano y me dice, hace mucho tiempo atrás, me dice: pastor, tengo una preocupación muy grande. Escuché a un predicador el otro día que el oro es malo. Y pues yo tengo mi anillo de matrimonio y es de oro, y dice este hombre que el que tenga anillo de oro en su mano se va a ir al infierno. ¿Qué quiere que haga con este anillo? Dice: bueno, si usted no lo quiere, démelo a mí. Dice: pero no es malo el oro. Bueno, si la persona que tiene oro es malo, entonces el más malo del universo es nuestro Dios, porque Él tiene las calles de oro. Entonces este hombre estaba mintiendo. Y yo que voy a saber lo que estaba diciendo allá usted y él. Pero déjeme decirle, la Biblia nunca dice que esto sea malo. Lo que la Biblia nos recomienda es que usemos bien las cosas, que señoreemos sobre de ellas para darle gloria a nuestro Dios. Bendiga al Señor. El consejo de Aarón, líder del pueblo. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eligieron al Dios más respetado, más reconocido del pueblo de Egipto, el becerro. Ahora ponga atención a lo que va a acontecer enseguida. Y viendo esto, Aarón edificó un altar a un lado del becerro, o delante del becerro. El mismo Aarón, líder del pueblo, es el que inicia este paganismo
que la iglesia sigue practicando hasta nuestros tiempos. Tenemos al Dios verdadero, pero también tenemos acá nuestras diversiones, nuestros juegos que mezclamos en una. Y lo vinimos practicando por siglos y milenios. Fue iniciado por el sumo sacerdote. Ve lo que está aconteciendo, ve lo que ha hecho, y ahora pone a un lado un altar al lado del becerro, delante del becerro, para adorar a Dios. En otras palabras, vamos a adorar a los ídolos, a las imágenes, a las cosas de este mundo, pero también vamos a adorar a Dios. Y luego mire cómo prosigue. Y pregonó Aarón el predicador, empezó a pregonar fuertemente y dijo: muy bien, ya se han gozado, ya se han divertido con sus dioses paganos, sus cosas paganas, pero el día de mañana va a ser un servicio a nuestro Dios. En otras palabras, ya la regamos acá. Hicimos lo abominable delante de Dios, pero para mañana vamos a apaciguar la ira de nuestro Dios y lo vamos a adorar a Él. Tranquilitos, ¿verdad? Así como las prácticas de las iglesias en nuestros tiempos. Practican toda clase de abominaciones y luego dicen: pero el domingo nos ponemos a cuenta con el Señor. Y llegan a sus templos, como me acuerdo yo en mi niñez, dándose golpes en el pecho: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Se daban unos golpes que luego estaban tosiendo las pobres mujeres allí, señores, también. No haciendo farsa de nada ni de nadie, pero eso es lo que nos pasa. Dice: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, como lo declaró el líder, madrugaron muy de mañana y ofrecieron holocaustos, presentando ofrendas de paz. Andaban todos, algunos todavía andaban ebrios con la cruda. Cruda es una expresión que se usa para aquellos que se embriagan con vino y otro día amanecen con la cabeza que les va a explotar. ¿Cómo lo sabe, pastor? Yo practiqué esas cosas en algún tiempo cuando estaba joven, y cada vez que lo hice sentía que me moría. Gracias a mi Dios que vino a tiempo y me rescató de tal tragedia. Si esto lo hubiera proseguido, les cuento la historia, que ahorita no estaría yo aquí ni en esta tierra. Porque a la edad muy joven yo sentía que a otro día me moría. El sábado para mí era un martirio, porque el sábado era el día de mi muerte. La persona que viene a Cristo disfruta de una vida como Cristo lo declaró: una vida abundante sobre la faz de la tierra, aunque otros digan otra cosa. Y presentaron ofrendas de paz. Y luego, no terminando con eso, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Pero cuando Dios mira esta cosa, le dice a su servidor Moisés: ve, tu pueblo ya se ha corrompido, ve y ponlos en orden. No sea que permita que la ira suba a mi rostro y los consuma a todos. Moisés: no, Señor, no te hagas tal cosa. Y da una explicación bien grande. Dios tiene misericordia del pueblo, y Moisés desciende con las manos, con las tablas, con la ley de nuestro Dios que había escrito con su propio dedo. Las despedaza golpeando al becerro, las vuelve polvo juntamente con el becerro y hace que se lo coma todo el pueblo con el agua mezclada. Y dijo Moisés a Aarón: ponga atención lo que le dijo el líder al que había dejado el encargado del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: ponga atención, de que si los hay mentirosos por todos lados los hay. No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Tú sabes que son pecadores. Tú sabes que es una gente que se inclina al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y luego ponga atención: y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Si les pide una ofrenda para la iglesia, no se la hubieran dado, pero les pidió para hacer un ídolo, y ninguna mujer se quedó con aretes. Vamos a hacer algo bueno aquí, vamos a hacer una siembra. Dice: y me lo dieron, y ponga atención, y lo eché en el fuego. Ahí en el fuego que estaba allí, de ese montón de fuego, agarré todo el arete que me trajeron, los puse en la cazuela, los aventé al fuego. ¿Y qué crees que aconteció, Moisés? ¿Qué? Salió un becerro.
Si eso no es un milagro, ¿qué será milagro? Y salió un becerro. Déjeme de explicarle porque ya se me terminó el tiempo mientras el grupo pasa acá. Jesucristo está hablando de un grupo, de dos grupos de personas, unos que habían perecido de una manera, otros de otra. Y voy a mencionar el último caso de unos galileos sobre los cuales cayó una torre y mató a varios de ellos. Y todos los judíos decían, estos estaban destinados al infierno, a la condenación, por eso les cayó esa torre. Y les dice Jesucristo, respondiendo Jesús, se les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis de igual forma. ¿De qué aprovecha servir al Señor por décadas y al final usted y yo tropezamos en el camino? Sirvamos a nuestro Dios con temor y con temblor, porque Él es un fuego consumidor. No nos comparemos que la iglesia aquella hace esto, que esta habla de esta manera, y aquí venir con usted, pastor, solamente para que nos asuste. Escúcheme, servir a Dios es definitivamente dejar toda clase de dioses a un lado y servir a nuestro Dios. Él es santo y Él no permitirá que tú seas avergonzado en la tierra. La iglesia está destinada a pasar por dificultades. Por allá, hace unos 35 años escuché ya, mientras le voy a pedir al grupo que pase por aquí, escuché una anécdota dicha por un hombre llamado el doctor Shamba. Algunos le conocieron, o quizás tengan memoria todavía de él. Y platicó una historia de una ancianita que decidió, ya en sus últimos días, estaba alrededor de los 90 años, viviendo en Inglaterra, y quería venir a ver a sus hijos que habían emigrado para Estados Unidos y se habían establecido acá y no habían regresado. Entonces le mandaron las formas, los medios para que se viniese la ancianita para verles a sus hijos antes de que esta señora consideraba que iba a partir. El barco era un barco de vapor en esos tiempos, en los finales de los 1800. Duraba varias semanas, cerca de un mes en el cruce del océano Atlántico, transatlántico se le llamaba. Y dice que a la semana y algo de viaje se encontraron una tormenta muy fuerte que sacudía la barca con casi parecía que la iba a sumergir, a destruir. Las olas, el oleaje, la tormenta y todo eso. La ancianita empezó a gritar muy desesperada y un temor se apoderó de ella y no la podían calmar con nada. Entonces alguien dijo: ¿por qué no le llevan con el capitán de la barca para que le pueda transmitir confianza? Y allí los hombres encargados tomaron a la ancianita, la llevaron con el capitán de la barca. Y entonces dice: señor capitán, quiero que le explique a la ancianita aquí, a la abuelita, que todo va a estar bien. Y la mujer se quedó ahí mirando al capitán. Dice: ¿usted cree, señor capitán, que vamos a lograr pasar esta tormenta y que vamos a llegar a nuestro destino? Y le dice el capitán muy serio: mire, abuelita, le enseñó una fotografía que tenían allí grande, allí de la construcción de la barca, de cómo se miraba el barco. Entonces le dice: ¿ve estas láminas que forman esta embarcación? Sí, mi capitán. Están estas láminas detenidas por unos tornillos llamados ribetes que las sostienen, y han estado sosteniendo esta embarcación ya por varias décadas. Los tornillos o los ribetes se han ido afectándose con el pasar del tiempo, y algunos ya están casi deshaciéndose. Y le digo una cosa, que si alguno de estos ribetes se suelta una de estas láminas, el agua penetra en la embarcación y en menos de una hora nos vamos para la profundidad de la mar. La cienita, pero ve esta cosa que está acá, de la cual se mira que sale el humo. Se le conoce como una boila, que produce el steam para mover las turbinas y darle vuelta a las propelas para que el barco camine hacia adelante. Y estos metales que guardan esta boiler que está aquí, constantemente está ardiendo a una temperatura muy alta. Y si estas láminas el fuego logra atravesarlas, lo cual estamos considerando que ya están muy desgastadas, se va a producir una explosión dentro de esa boila que va a hacer que esta embarcación salte cientos de metros hacia arriba
y se termina en un segundo. ¿Cómo cree que estaba la anciana? Ya estaba en el suelo tirada. Dice, pero mientras esas láminas sirvan de cobertura para esta embarcación y esa boila persista en conservar el fuego dentro de su cerco, esta embarcación, a través de rayos y centellas y de olajes que la quieren destruir, proseguiremos navegando a nuestro destino. Y quiero mencionarles, la iglesia, si la iglesia sigue abrazada de su cobertura, aunque nosotros pasemos por entre tormentas, rayos y centellas y olajes muy fuertes, y mientras no suenen estruendos allá de arriba y la voz de nuestro Señor Jesucristo que diga vengan acá y subamos en un arrebatamiento, la iglesia seguiremos navegando a través de esta mar, de esta turbulencia, de este problema que está constantemente sobre ella, hasta que suene la trompeta y nos vayamos para arriba y llegaremos a nuestro destino. Llegaremos a nuestro destino, porque el que empezó en nosotros la obra tiene el poder, como lo dice la Escritura, para perfeccionarla en el día de su venida. Así que, iglesia, te invito a que te pongas de pie y le das una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios, porque Él está en control de todas sus cosas. Amén. Dáselo fuerte a nuestro Dios mientras el grupo nos ayuda con una estrofa y adoremos a nuestro Dios. Ahí donde te encuentras, tu adoración es genuina. Tu acercamiento al Señor debe de ser genuino, original. Yo te invito a que aproveches estos momentos. Ármate de valor y de fe. Olvídate de todo lo que te rodea. Sal de esa banca. Dirígete a este altar en acción de fe para presentarle tu causa a aquel que te da cobertura, que te guarda de todo mal. El único que es digno de tu adoración, de tu servicio, en el cual tú conservas la fe. Y adorémosle unos momentos. Muchas cosas acontecen a nuestro alrededor. Unos corren para acá y para allá, dice la Escritura por medio del profeta Daniel. Pero la iglesia camina hacia adelante, navegando entre las tempestades. Llegaremos al otro lado, al final de esta travesía, a la meta establecida por nuestro Dios. Pero en el proceso, como le dijo Pablo a aquella tripulación que querían saltar cuando la barca se encontró con una gran tormenta y estaba a punto de ser destruida, Pablo les dice: escuchen, si alguno salta de la barca, se sale de ella, no podrá salvarse. Levanta tus manos y adórale, y que el Espíritu Santo te revele cuál es la forma de tu servicio a nuestro Dios. Y adorémosle con esta estrofa. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y adoramos, Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Yes. Torre fuerte es el nombre del Señor. Santo eres Dios.